Vivimos en este lugar que es el centro de Bolivia. Cada día somos más importantes para los hermanos de Bolivia. Por eso, la presencia de ustedes nos alegra y hace que este día sea de solidaridad. Un día en el que la gente que no es isoseña nos viene a demostrar que nos toman en cuenta, que se acuerdan de nosotros, la sangre rebelde del Parapetí. Se acuerdan que juntos, guaraníes y no guaraníes, somos un solo país y una sola familia, cada uno con su cultura, respetándonos sin atropellar a nadie, cada uno con su costumbre, pero unidos por el progreso de todos. Nosotros, en el oriente boliviano, extrañamente nos hemos beneficiado del silencio total, pero ahora ya tenemos la palabra. El tema de las autonomías indígenas viene ya como una demanda específica de los pueblos indígenas desde los años 80, ¿no? Que se empieza a trabajar. Hay incluso una propuesta de ley elaborada por las organizaciones de los pueblos indígenas, y ya para el año 2002, cuando se marcha por la constituyente, ya se tiene, es decir, la idea de territorio, ¿no? La idea de territorio va incluyendo también esta demanda de autonomía indígena, ¿no? Las autonomías indígenas me parece que son un avance, una conquista en la agenda de los pueblos indígenas, que plantearon siempre dominio sobre el territorio, ¿no? La recuperación de territorios ancestrales. La autonomía indígena, eso ha sido una propuesta de los pueblos indígenas a nivel nacional en el tema de la Asamblea Constituyente. En función a nuestros territorios indígenas. Esa es nuestra música tradicional, vamos. ¡Párate la marcha, vamos! Para que dialoguemos entre nosotros y queremos esto como otra sistema, como esta super que ha venido pasando durante todo este tiempo, hermano. Esa es una posición de la zona. En este espacio de concertación para que nuestro territorio aún no ha incluido, donde todo y se ve constantemente amenazado, que constituyen algo fundamental. La Constitución ha dado una definición, si vale el término, señala de que la autonomía indígena originaria y campesina es el autogobierno, ¿ya?, basado en la autodeterminación, que tiene como uno de sus componentes principales lo que son sus principios, los usos y costumbres de cada uno de estos pueblos para que puedan ejercer ese gobierno. Para mí la autonomía indígena es un derecho que también hemos luchado de mucho tiempo, al cual uno puede tener la vida autónoma de todo lo que es la zona del lomerío, tener la autonomía sobre todos los recursos naturales y sobre todo tener sus propias decisiones, ¿no?, en cuanto a organizaciones y todos los derechos, ¿no?, de todas las comunidades. Casi terminado. Para mí la autonomía indígena es, digamos, una manera de cómo
ahora, ¿no? Por ejemplo, de qué manera podemos manejarnos con una autodeterminación, con una cosa determinar solo, ¿no? Entonces esa es la autonomía indígena, ¿no? Tanto determinar en su espacio territorial, en la manera de cómo trabajar para sus comunidades, ¿no? Para nosotros la autonomía indígena significa ya desde luego, como dice el término autónomos, ¿no? Autoconducirse, autoadministrarse, ¿no? Autogobernarse, dirigirse, ¿no? En diferentes aspectos, comenzando desde el tema económico, salud, educación, energético, potencialidades que con las que podemos nosotros mismos autosustentarnos. Cuando estamos hablando de autonomía, estamos hablando de autonomía para que la gente sepa sobrellevarse por sí solos. Cuando estamos hablando de autonomía no estamos hablando así ciegamente de decir, bueno, transfiéranse los recursos y hagan lo que quieran, sino que transferir recursos también es otra responsabilidad. Que los mismos actores tengan la capacidad de manejar administrativamente. 15 metros. La aplicación real de esta autonomía, ¿no? La visión de los pueblos indígenas es que traiga desarrollo, ¿no? Y desarrollo, la autonomía tiene que ser acompañada con recursos económicos, ¿no? De nada sirve que hablemos de autonomía si no hay plata, si no hay dinero, o coripoti que dicen los guaraní, guaripochi decimos nosotros, si no hay eso no nos sirve la autonomía, ¿no? Porque eso no nos va a traer desarrollo. Y de nada sirve que hablemos, ¿no? Sino que la autonomía queremos nosotros que sea con desarrollo y con recursos económicos. Bueno, hablando de autonomía, yo a mi manera de ver, de pensar, de entender, bueno, no sé si somos autónomos, ¿no? De acuerdo a nuestros usos y costumbres, nuestras tradiciones, de acuerdo a nuestras normas internas que tenemos dentro de la comunidad. El autogobierno, como su nombre lo dice, es gobernarse a sí mismo, ¿no? O sea, dotarse de un gobierno para sí mismo y por sí mismo. La autodeterminación, bueno, a veces se la confunde con el derecho internacional, que son aquellos, digamos, aquellas naciones que están en función a constituir en Estado, o sea, en base al reclamo de la soberanía. Pero en este caso los pueblos indígenas está traducido más en, digamos, el derecho de poder constituir su autogobierno, traducido en autonomía indígena en este caso. La gestión territorial indígena ha sido diseñada de acuerdo a la vivencia propia, ¿no?, de las tierras comunitarias de origen. Y por lo tanto no se va a poder inventar otra forma de cómo encarar la autonomía, porque la autonomía ya es la decisión, como le decía ahora, participativa y ponerlo de acuerdo a la realidad de cada territorio, en este caso, y quienes lo hacen es la población, ¿no? Ha surgido más que todo de una inquietud de los mismos dirigentes, ¿no?, de pensar, bueno, ya tenemos ahora el territorio y cómo vamos a hacer para poder administrar todos los recursos que están insertos en él, ¿no? No solamente hablar de recursos humanos ni administrativos, sino de recursos naturales y el tema organizativo también como tal, para ir fortaleciendo desde las comunidades hasta las TCOs y replicar también en las organizaciones regionales, ¿no? La gestión territorial indígena practicada, digamos, desde la CIDOC, que tiene experiencia, unos 10 o más años, ha permitido, digamos, hacer un análisis de toda la potencialidad que tienen los territorios indígenas. Y aparte de eso, dotarles de una reglamentación en base, digamos, al uso y aprovechamiento tanto del suelo como de los recursos naturales. Pero también, digamos, a visualizar o reorganizar funcionalmente lo que son, digamos, las organizaciones locales de cada territorio indígena,
para dotarles, digamos, de los elementos necesarios que puedan permitirles gestionar justamente su territorio. La gestión territorial legalmente tuvo dos fases, ¿no? Una de elaboración de planes, de acomodo del mismo territorio, de sus comunidades, hasta la consolidación. Si bien hubieron plan de gestión, planes comunales, pero ahí quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer después, no? Entonces, la segunda fase vino a capacitar. Entonces, ¿qué fue lo que se planteó? SICOL tuvo su personal de 5 personas que ha sido capacitado a través del CIDOP para volver a capacitar a las comunidades en todo ya lo que se refiere a la ejecución del mismo plan, es decir, cómo se hacen proyectos, cómo se administran recursos económicos, cómo se puede plantear un control territorial, ¿no? O sea, la gestión ha tenido sus componentes, ha tenido herramientas de cómo nosotros podemos hacer entender a la gente de en qué consiste la gestión territorial, ¿no? Gracias a GTI hemos logrado tener nuestro propio sistema administrativo. Es un logro para nosotros. Es que en otra capitanía no tiene eso. Y dentro del sistema administrativo hay es una hormiguita, nosotros identificamos una hormiga, y dentro de esa hormiga del cuerpo, la cabeza de organización, dentro de su cuerpo está la línea de acción. Ahí está educación, salud, producción, recursos naturales, servicio básico y productivo, línea de acción. Y fuera de esa línea de acción, como para lograr esa línea de acción, tenemos instrumentos. La patita de la hormiguita. Una cosa es capacitación, un instrumento, y dentro de esa capacitación tenemos que uno mismo ser capacitado y capacitar a los demás. Normativas, elaborar reglamentos comunales y a nivel de las capitanías. Y otro instrumento es relacionamiento. ¿Por qué ese relacionamiento? Porque es importante ejecutar proyectos o relacionar con las instituciones públicas y privadas. Como no solamente gestionar recursos económicos, sino ver de cómo nosotros tenemos la capacidad de no solamente un control territorial, sino apropiarnos de todo lo que tenemos. En Macharetí hemos hecho gestión durante 15 años de vida de la organización de la Facultad de Macharetí. Durante esos 15 años se ha logrado muchas cosas, sin perder el principio de tener un territorio, de tener recursos naturales y organización fortalecido. Ese era nuestro principio. Entonces el GTI ha sido un intento y sigue siendo todavía válido para poder, digamos, dar inicio o dar paso a lo que es ya la autonomía indígena. La demanda de territorio es una demanda por autonomía indígena, ¿no? Solo que lo que se pide es territorio, y a través del territorio el autogobierno, las propias instituciones, ¿no? El reforzamiento y la expresión de la cultura y de la forma de relacionarse de los pueblos indígenas, ¿no? Ese territorio que en 1990 nosotros hemos marchado, hemos colocado, hemos comprometido al Estado de que reconozca y también impulse y sobre todo garantice la seguridad jurídica para esos territorios, para estos pueblos. En marzo de 1990 muchos piensan que solamente es territorio, pero decía territorio y dignidad, y la dignidad es lo que expresa la autonomía. ¿Dignidad para qué? Para recuperar no solamente el territorio, sino para recuperar esa forma, digamos, de gobierno, esa forma, digamos, de oponerse históricamente a ser sometidos y a ser sujetos de imposiciones tanto lingüísticas, religiosas, jurídicas, estatales, ¿no? O sea, esa es, digamos, la parte que expresa la dignidad, es justamente el deseo de la autonomía indígena. Ha sido difícil porque ha costado marchas, inclusive muertes, enfermedades, abandono de familia,
La primera marcha que hemos iniciado por el territorio, la dignidad y otros, ha sido en el año 1997, al cual fui como presidente de la organización indígena de Lomerío, que es SICOL. Entonces encabecé la marcha y bueno, como 200 personas hemos ido de aquí de Lomerío a asistir a esta marcha. Y el resultado fue positivo porque hemos logrado a que una de las demandas era la aprobación de la ley INSA. Hoy tenemos tierras reconocidas por hoy y para siempre. Con todo cariño, mil felicidades. Alrededor de 25 años de lucha, hemos tenido muchos logros, como también tropiezos, que es parte de un caminar, de transcurrir y de poder visibilizarnos el movimiento indígena. Nosotros hasta ahora hemos visto que el movimiento indígena ha venido aportando mucho, según las capacidades. Somos un aporte muy importante para la construcción también de un Estado que reconozca las mayorías, las grandes mayorías de este país. Vamos a proceder a la votación. Los asambleístas que estén de acuerdo con la disposición final segunda, sírvanse levantar la mano. Más de 2/3, presidente. La Asamblea Constituyente significó para los pueblos indígenas el reconocimiento a su identidad y a sus derechos de participación dentro del Estado plurinacional. Pese a que este proceso constituyente se vio signado por una serie de conflictos entre diversos sectores por el diseño estructural del Estado, las competencias y los límites territoriales, sentó las bases para el inicio de una Bolivia autonómica. Hay un reconocimiento muy grande en la Constitución que va más allá de esto, y es reconocer que estos pueblos, los pueblos indígenas, primero son anteriores al Estado. O sea, cuando el Estado los reconoce, no solo dice reconozco que existen, sino le está diciendo reconozco que además tu presencia aquí es anterior a la mía. Hay que aceptar que ellos han sufrido cierto grado de diferentes magnitudes y en las diferentes épocas de discriminación, y por consiguiente ellos se sienten en la sociedad actual en desventaja con relación a los mestizos y a los blancos. La lucha se mantuvo vigente hasta el 2000, donde digamos ya se presenta la demanda de Asamblea Constituyente, justamente para incorporar todas las demandas de los pueblos indígenas, entre ellas digamos el tema del territorio y el tema de la autonomía indígena. Las autonomías son un concepto democratizador del poder público que permiten la vinculación directa entre un órgano estatal y los ciudadanos o los administrados. Dentro de eso existen diferentes niveles de organización autonómica en nuestra Constitución. Tenemos la autonomía departamental, la autonomía regional, la autonomía indígena, la autonomía municipal y una autonomía que es funcional, que es la autonomía universitaria. La ley marco, como esta ley que regula el proceso de autonomía, lo primero es que es una ley necesaria, es una ley muy importante. Es una de las pocas leyes que la Constitución Política del Estado menciona, ¿no?, con nombre y apellido, ¿no?, y manda su creación. La ley marco de autonomía es una ley fundamental para nosotros los pueblos indígenas y originarios en este país, porque ponemos nuestra esperanza en esta normativa que se construya de manera inédita en nuestro país, en el cumplimiento de la verdadera autonomía y la descentralización de los recursos. Creo que la Constitución es mucho más amplio que la misma Ley Marco de Autonomías, porque la Ley Marco de Autonomías empieza a poner requisitos y restringir el acceso a la autonomía, ya sea vía municipal, de conversión o vía territorio. En todo caso, esta ley es una guía para el proceso autonómico
nos da pauta, nos da requisito, nos da procedimiento y sin duda es aquella norma que es la referencia para continuar con el proceso autonómico. Hay dos maneras o dos mecanismos o formas para el acceso a la autonomía indígena, originaria y campesina. Una es la conversión de municipio a la autonomía, o sea, hoy definidas como municipio en una unidad territorial y podrían acceder hacia la autonomía. Lo otro es que las antiguas TCOs tituladas con la ley agraria y ahora se las denomina como territorio indígena, originario y campesino, aunque ese término todavía es tema de debate, pero que estos espacios territoriales tituladas así en el marco del derecho agrario podrían acceder a la autonomía indígena. Entonces estamos hablando de dos formas, uno vía municipio, otro vía territorio hacia las autonomías indígenas, cada una con requisitos diferentes. La Ley Marco de Autonomía se establece como requisitos dos certificaciones, ¿no? Establece la certificación de territorialidad ancestral, en la cual se hace una evaluación más o menos de lo que es el pueblo indígena como tal. Es un poco subjetiva la ley en ese sentido, pero sí se solicita que el pueblo demuestre que está ahí antes de la colonia, ¿no? En pocas palabras. La otra certificación es la certificación de viabilidad gubernativa y base poblacional. En el caso de este certificado, tiene relación con la capacidad organizativa de la organización que representa a la TIOC, ¿no? Al territorio indígena, y la base poblacional, porque la ley establece un límite, ¿no? Un límite. En el caso de tierras bajas, como mínimo tenemos 1000 personas, y en el caso de tierras altas tenemos mínimo de 4000 para ingresar a esta vía de acceso a la autonomía, ¿no? Todavía hay algunos TSOs que no están en avance, estamos en proceso de demanda, de conclusión de saneamiento. Esperemos, primera cosa para nosotros es saneamiento de las TSOs, y recién tendríamos que trabajar en tema de la autonomía. Mientras que no tengamos un territorio con título ejecutorial, todos no podemos todavía hablar de la autonomía indígena. Y nuevamente, la ley marco, que es esta ley llamada a facilitar el proceso autonómico, incorpora algunos otros requisitos que no están presentes en la Constitución. El artículo 293, parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado dice que los territorios indígenas, originarios, campesinos, que expresen su voluntad de ser una autonomía indígena, el único requisito que van a tener para hacerlo es el que hagan una consulta a través de sus usos y costumbres. Textual, esto es lo que dice la Constitución. La ley marco establece que, además de un procedimiento que sí es llamada la ley marco elaborarlo, hay requisitos previos. Y es ahí donde se complejiza un poco el tema. Y por eso es que, por ejemplo, de las 11 autonomías indígenas que existen actualmente en el país, 11 de ellas, es decir, el 100%, han ido por la vía municipal. Y ninguna de ellas, 0 hasta ahora, por la vía del territorio. Yo creo que las limitaciones son en términos de población, ¿no? Antes estaban muy exigentes en la ley y más bien que se flexibilizó a que puedan ser mínimo 1000 habitantes en un territorio en tierras bajas y 4000 en tierras altas. Pero las otras limitantes son de que tiene que haber continuidad territorial, ¿no? En el caso de territorios indígenas, si bien has pedido un espacio territorial, pero de pronto existen terceros y otro tipo de propiedades, entonces ya no lo hacen continua, sino lo hacen descontinua, y entonces cuando son descontinuas y todavía están tituladas como TSO de manera discontinua, y entonces este es un otro tal vez requisito que no les va a permitir. Creo que ahí se necesita precisar mejor, superar en la ley marco de autonomías. La ley pide, ¿no?, que sea una unidad territorial. Sin embargo,
La realidad en Bolivia es que los procesos de saneamiento no han dejado a los territorios indígenas con unidades territoriales continuas, ¿no? Eso quiere decir que sí deberíamos haber previsto en la ley la posibilidad de que territorios con discontinuidad territorial accedan a la autonomía indígena, ¿no? Entonces existe la excepción, estos son los distritos indígenas. Si bien no está como una modalidad de acceso a la autonomía indígena, está establecido que pueden acceder a la autonomía como entidades descentralizadas. Excepción para los distritos indígenas nos dice que puede haber discontinuidad territorial y discontinuidad en lo que es la población, ¿no? Parte de la autonomía que tienen los pueblos es hacer respetar sus límites en lo posible culturales. Eso contradice francamente a los límites que conocemos y definitivamente creemos que ese es el tema que tenemos que ir aclarando y definitivamente colocándole donde corresponde. El hecho que haya una autonomía basada en dos provincias, puede ser en 2 departamentos o en 3 departamentos. Debe estar claro que ese territorio debe ser autónomo, y ese territorio y toda esa área, esa área geográfica, realmente se debe entender que ahí gobernará la autonomía indígena, ¿ya? Y coordinará con los otros niveles autonómicos. Bueno, yo ya le propuse al gobierno municipal. Nuestra visión es llegar a ser autónomo. Y bueno, ahí un poco han desmoralizado ellos, ¿no? Como, bueno, perderían una gran parte de la jurisdicción municipal, por ejemplo. Y yo creo que a ellos no les va a convenir, ¿no? Primeramente yo pienso que nos afectaría, ¿no? Una por el turismo más que todo, porque se vive de eso, ¿no? Aquí en el pueblo de Rurrenabaque. Y yo pienso eso, que nos afectaría porque tienen ellos sus parques donde cuidan y la gente va allá adentro, van a ver lo que tiene, ¿no? El Pilón Laja, que es la reserva que ellos cuidan, ¿no? Especialmente. Por eso yo pienso que nos afectaría. Yo creo que si se separan, podíamos tener todavía un poco más de ingresos, ellos podían pedir otro ingreso y les va a llegar de otro lado, ¿no? Entonces nos conviene también una parte y otra parte no. En este sentido yo creo que el municipio, bueno, realmente no creo que le afecte, ¿no? Porque yo creo que lo que es de ellos, el municipio tiene que entregárselo, ¿no? Y así ellos podrían manejarse solos, ¿no? Yo no le miraría más que le afecte, al contrario, más bien yo miraría de que es más bien el municipio de Rurrenabaque se potenciaría en este caso. ¿Por qué diría así? Porque se le diera su espacio legítimo y legal a ese sector. Lo tomaría yo de repente como una mancomunidad, si vale el término, la autonomía municipal como la autonomía indígena, ¿no? Como estamos divididos en 2 departamentos, 4 municipios, y bueno, de ese motivo es que ya no podemos ser autónomos así directo, ¿no? Pero sí autónomos distritos indígenas municipales, así sí podemos llegar hacia el distrito municipal.
Mientras que para la autonomía indígena originaria por vía conversión del municipio, el primer requisito es que exista voluntad de la gente expresada en un referéndum y abrir un proceso para elaboración del estatuto, y una vez aprobado el estatuto recién podrá ejercer plenamente la autonomía. Entonces ahí básicamente el principal requisito es el de expresar su voluntad de ser una autonomía indígena, en el que la unidad territorial, sin modificar sus límites de municipio, se convierte en autonomía indígena, y la entidad territorial de gobierno municipal se convierte en gobierno indígena. Lo otro es que el Ministerio de Autonomías tiene que dar la certificación de que el territorio de ese municipio tiene una historia ancestral. Entonces, estos tres requisitos, y además tienen que llenar los libros de la Corte o del Tribunal, del Tribunal Electoral Departamental, que les facilitan. Antes era todavía menor a 10% o 10%, ahora ya pasan al 30%. O sea, de una población electoral que existe en ese municipio, más de 30% tienen que inscribirse diciendo que sí, que se haga el referéndum. Asimismo, las competencias actuales que tiene en ese, todavía el municipio pasan a ser de la autonomía indígena y empieza también a recibir las nuevas competencias de la autonomía indígena. Entonces es un proceso en el que se suma poder a esta entidad autónoma. Puede ser un desafío definitivamente porque hay unos vacíos enormes en la legislación de la implementación de las autonomías indígenas. Si bien establece que un municipio tiene que ir a referéndum para ser convertido en municipio indígena o autonomía indígena, pero ahí todavía la legislación no está muy clara. Las actuales autoridades en realidad no deberían tener ningún problema con la autonomía indígena, porque son alcaldes que van a estar por 5 años, como dice la Constitución, y después ellos deberían irse, ¿no? La raíz, yo creo, del conflicto, de la oposición que actualmente tienen las autonomías indígenas en el proceso de construcción del estatuto, ha nacido cuando le hemos puesto un plazo a la autonomía. Decir que tú vas a acabar tu estatuto en 2 años cuando es la construcción de todo un nuevo aparato estatal indígena, cuando es el traspaso de tu conocimiento ancestral y todo a una institución pública, es pues todo un proceso, ¿no? Entonces, cuando le hemos puesto plazo, los hemos amenazado ya en su actual autoridad y poder y todo lo que le puedas llamar que tiene un alcalde, ¿no? Entonces ahí es que se han sentido ellos afectados y por lo tanto de algún modo pues es su defensa, es el ataque que hacen al proceso, ¿no? El tema es el siguiente, ¿no? Tenemos una larga historia de unos 16, 17 años de municipalismo. De hecho, ha marcado un manejo institucional y los pobladores en muchos casos han adoptado ese diseño y es bien difícil salir de ese esquema, ¿no? Entonces, los primeros estatutos que se vayan a aprobar aún van a tener ese sesgo municipalista. No creo que profundice en función de un legítimo derecho como pueblo indígena. Las dificultades que tiene el proceso en el municipio de Charagua ha sido un poco la negativa, la oposición de un gran sector del municipio, ¿no? En tanto hay una gran población indígena, pues también hay población no indígena, ¿no? Entonces, ¿eso qué ha significado en el proceso de avance, digamos, de la elaboración de los estatutos en Charagua? Pues que sectores como el caso minoritarios, como el caso de los menonitas, no se hayan incluido en el proceso de elaboración de los estatutos, ¿no?
Entonces ese todavía es un desafío pendiente, es algo que todavía se debe trabajar y es un tema que se debe resolver, porque la ley define y señala que todos los actores que están dentro de un municipio deben ser incluidos en el proceso de elaboración del estatuto. Entonces no se ha querido fragmentar, no se ha querido dividir el pueblo guaraní, las comunidades rurales de los centros urbanos, buscar un desarrollo de manera conjunta. Nosotros hicimos la convocatoria a todos, y de esa forma también nosotros no discriminamos a las otras personas. No hemos participado, no se ha participado, nosotros no hemos observado que venga, para que esté presente en una asamblea el delegado del órgano electoral del plurinacional. Me siento, también desconcertada, ¿no? Porque al final no se informa uno o no nos informan bien, entonces tenemos temor de que la autonomía indígena pueda afectarnos a Charagua Centro como pueblo, una de mis preocupaciones de las muchas que puedan existir. Nosotros, Distrito Centro, nunca fuimos consultados, inconsultamente nos llegó la consulta a que votemos por el sí o por el no a la autonomía. ¿Me entiendes? Entonces eso es lo que reclamamos nosotros los distritos en Charagua, ¿no? No hay forma de encerrarse exclusivamente en sí mismos para resolver un tema en el que le interesa a todo el Estado boliviano, a todos los habitantes que vivimos en este país, que se resuelvan las dificultades y los problemas. Y la forma de gestión territorial de las autonomías indígenas deben considerar algo que desde el punto de vista objetivo es una realidad. Se va a legislar, se va a aprobar, se va a administrar en territorios indígenas para pueblos indígenas y para pueblos y para ciudadanos y ciudadanas que pueden no ser indígenas necesariamente y con los cuales hay que aprender a convivir. Hay dos proyectos que nacen de la crisis del Estado, un proyecto liderado por el presidente Morales que reivindica banderas como el tema de la igualdad, la inclusión, el tema étnico. Y hay otra bandera que se enarbola desde el oriente, liderada por el gobernador de Santa Cruz, don Rubén Costas Aguilera, que propone para el país la autonomía departamental. Cuando hablamos de autonomías departamentales ya estamos hablando de territorios ya definidos. Son 9 departamentos en el país. Y cuando hablamos de autonomía indígena estamos hablando más bien de pueblos con culturas propias. O sea, en cada departamento pueden haber muchos pueblos, muchas culturas, muchas formas culturales de vida, de organización. No considero que la autonomía indígena y departamental sean dos posturas contrarias, por el contrario, pueden ser muy complementarias. Va a ser complicado, ¿no? Va a ser complicado porque en territorios de un departamento pueden darse como que se están dando autonomías indígenas. Y va a haber alguna fricción en el tema de competencias especialmente, pero en el fondo creo que no va a haber otro final que la complementación. Y hay que trabajar sobre las complementariedades y sobre lo que une, no sobre lo que divide. Si vemos los niveles como divisiones, si vemos los niveles como contradictorios, nunca vamos a llegar a la solución. Tenemos que encontrar los puntos que nos unen, ¿no? Creo que estamos en un escenario altísimamente pedagógico en el que el departamento, la autonomía departamental puede aportar a las modalidades de gestión, de administración y de naturaleza técnica a las autonomías indígenas, y las autonomías indígenas aportar el concepto de gestión y sostenibilidad que lo vienen practicando desde siempre y
para que pueda ser compartido con otros niveles territoriales. Creo que si llevamos al plano del aprendizaje, de la aceptación, del reconocimiento del otro, ya no al de la confrontación, porque esta ha sido superada, creo que los departamentos, las autonomías departamentales pueden aprender mucho de las autonomías indígenas y las autonomías indígenas aprender mucho de los sistemas de gestión público y administrativo que tienen las autonomías departamentales. Eso es la visión de respetar los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Y nunca nosotros queremos vivir en discordia, ¿no? Sí, de que va a haber diferencia, siempre va a haber diferencia, ¿no? Pero sí ahora nuestra característica como pueblo indígena del oriente boliviano, por lo menos tenemos esa forma de convivir armónicamente. Creo que hay un avance para nosotros, esperemos que en la medida de las posibilidades podemos entendernos entre todos, porque somos bolivianos, no hay diferencia, como habitamos a nivel nacional, hay diferentes culturas, sabemos que hay diferentes organizaciones. El tema es de entender y comprender que no se afecte a ningún derecho propietario, tanto los campesinos o los indígenas. Yo creo que estamos, esa es la primera medida, ¿no?, que debemos entender. Nosotros mismos tenemos ciertos problemas, sin embargo tenemos que tener la capacidad de poder garantizar de que efectivamente no se pueda vulnerar un derecho con el otro derecho. Lo que se ha producido en otros estados del sistema interamericano, lo que se ha producido en Bolivia es una explosión de ciudadanía, de soberanía, de incorporación de todos los actores. No existe ningún país del sistema interamericano que tenga una legislación, un reconocimiento y la posibilidad de un empoderamiento por parte de los actores. Estamos frente a lo que yo considero como un reto. Ayudarnos a decir ¡viva el movimiento indígena!